En la vasta historia del tarot, pocos personajes han ejercido una influencia tan decisiva como Eliphas Lévi, el seudónimo de Alphonse Louis Constant, un sacerdote francés convertido en ocultista. En pleno siglo XIX, una época marcada por revoluciones políticas, avances científicos y un renovado interés por lo esotérico, Lévi se convirtió en una de las figuras más influyentes en la reinterpretación del tarot. Antes de él, las cartas eran vistas sobre todo como un medio de adivinación popular, pero gracias a su visión, comenzaron a considerarse un sistema simbólico complejo, cargado de vínculos con la cábala, la astrología y la alquimia. Hoy vamos a recorrer su papel clave, cómo transformó la percepción del tarot, por qué su obra, Dogma y Ritual de la Alta Magia, se volvió un referente, y de qué manera influyó en corrientes posteriores como la Orden Hermética de la Golden Dawn. Su aporte marcó un antes y un después en la historia del tarot, y merece ser explorado con detenimiento. Para comprender el papel de Eliphas Lévi, primero debemos situarnos en el contexto del siglo XIX. Europa atravesaba profundos cambios. La Revolución Francesa había transformado radicalmente el orden social, la Revolución Industrial estaba en pleno auge, y la ciencia avanzaba a pasos agigantados. Sin embargo, junto con ese progreso, también emergía una reacción espiritual. Muchos buscaban respuestas en lo místico y lo oculto, intentando reconciliar lo visible con lo invisible. Era un tiempo donde proliferaban sociedades secretas, logias masónicas y grupos esotéricos que buscaban revivir la sabiduría antigua. El interés por el hermetismo, la alquimia y la cábala judía se mezclaba con la fascinación por Egipto, Oriente y lo medieval. En este ambiente, el tarot dejó de ser visto únicamente como una baraja de adivinación para ferias populares y comenzó a adquirir un aura de misterio y profundidad filosófica. Fue en este marco que apareció Eliphas Lévi, con su estilo carismático y erudito, dispuesto a tender un puente entre el saber antiguo y las inquietudes espirituales modernas. Con un pie en la religión y otro en el ocultismo, su obra fue un catalizador para la revalorización del tarot como un libro de sabiduría universal, más que un simple oráculo. Eliphas Lévi nació en París en 1810, con el nombre de Alphonse Louis Constant. En su juventud ingresó al seminario y se formó como sacerdote católico. Sin embargo, su espíritu inquieto lo llevó a cuestionar los dogmas religiosos, y con el tiempo, abandonó el sacerdocio para dedicarse al estudio de la filosofía, la política, y más tarde, las ciencias ocultas. Su vida fue una mezcla de contrastes. Por un lado, un hombre de fe formado en la tradición cristiana. Por otro, un pensador que buscaba integrar esa espiritualidad con las corrientes herméticas y cabalísticas. Tomó el seudónimo de Eliphas Lévi, inspirado en una transliteración hebrea de su nombre, como una forma de simbolizar su conexión con la tradición mística judía. A lo largo de su vida escribió numerosas obras, pero la más influyente fue Dogma y Ritual de la Alta Magia, publicada en 1854. En ella sentó las bases de un nuevo entendimiento del esoterismo occidental, donde el tarot ocupaba un lugar central. Su propuesta fue tan poderosa que influenció no solo a su tiempo, sino también a movimientos posteriores como la Golden Dawn, y en consecuencia, a figuras como Aleister Crowley. El gran aporte de Lévi fue considerar el tarot no como un simple mazo de cartas para la adivinación, sino como un libro simbólico que contenía la sabiduría de la humanidad. Para él, los 22 arcanos mayores representaban los 22 caminos del árbol de la vida cabalístico y los 22 caracteres del alfabeto hebreo. Esta asociación fue revolucionaria, pues estableció un puente entre la tradición mística judía y el simbolismo cristiano occidental. Lévi afirmaba que el tarot era, en realidad, una especie de Biblia oculta, un compendio en imágenes de los grandes secretos de la filosofía hermética. Según él, cada arcano encierra una enseñanza espiritual y moral, capaz de guiar al buscador en su camino hacia la iluminación. De esta manera, cambió la perspectiva sobre las cartas. Ya no eran simples instrumentos de adivinación, sino un sistema filosófico y esotérico que conectaba con la tradición de la cábala, la alquimia y la astrología. Con su obra, el tarot adquirió un nuevo prestigio intelectual,
capaz de atraer no solo a adivinos, sino a filósofos, magos y estudiosos del simbolismo universal. La obra más influyente de Levi fue Dogma y Ritual de la Alta Magia, publicada en 2 volúmenes en 1854 y 1856. Este libro se convirtió en un pilar del ocultismo moderno y dedicó una parte importante a la interpretación del tarot. Allí, Levi describió cómo los arcanos mayores reflejaban verdades universales y cómo podían usarse para comprender tanto la naturaleza del cosmos como el destino humano. Una de sus aportaciones más duraderas fue la imagen del Baphomet, símbolo de la síntesis de los opuestos, que aunque no directamente ligado al tarot, ilustraba su visión de la magia como un equilibrio entre fuerzas contrarias. En relación al tarot, su enfoque era igualmente integrador. Cada carta no debía leerse de manera aislada, sino como parte de un sistema simbólico mayor. Este libro influyó profundamente en generaciones posteriores. La Golden Dawn, por ejemplo, adoptó muchas de sus correspondencias entre los arcanos mayores y los senderos de la Cábala. Sin Dogma y Ritual, probablemente el tarot no habría alcanzado el nivel de complejidad esotérica que conocemos hoy. Levi consiguió transformar lo que parecía un juego de cartas en un auténtico compendio de sabiduría universal. La reinterpretación del tarot propuesta por Levi no se quedó en el siglo XIX. Sus ideas fueron retomadas y ampliadas por la Orden Hermética de la Golden Dawn, fundada en Inglaterra hacia 1887. Esta sociedad secreta adoptó y sistematizó la conexión entre los arcanos mayores, la cábala, la astrología y los elementos, desarrollando un complejo sistema de correspondencias que marcaría el rumbo del esoterismo moderno. Aleister Crowley, discípulo indirecto de Levi a través de la Golden Dawn, también fue profundamente influenciado por él. De hecho, Crowley consideraba a Levi como su maestro espiritual y lo reconocía como una fuente central en su propia visión mágica. Sin la reinterpretación de Levi, probablemente el tarot de Crowley, conocido como el tarot de Thoth, no habría existido en la forma que conocemos. En este sentido, el legado de Levi fue doble. No solo transformó la visión del tarot en su tiempo, sino que sembró las bases para que el esoterismo occidental del siglo XX construyera toda una tradición alrededor de las cartas que todavía hoy sigue viva en escuelas, libros y prácticas contemporáneas. Eliphas Levi fue mucho más que un escritor o un mago. Fue un puente entre tradiciones antiguas y la modernidad. Su visión del tarot como un sistema simbólico universal cambió para siempre la manera en que entendemos estas cartas. Antes de él, el tarot era visto sobre todo como un instrumento de adivinación popular. Después de él, se convirtió en un mapa de sabiduría esotérica, vinculado con la cábala, la alquimia y la filosofía hermética. Su obra, Dogma y Ritual de la Alta Magia, sigue siendo hasta hoy un referente ineludible para quienes desean comprender el tarot en su dimensión más profunda. Sin su aporte, no existiría la Golden Dawn tal como la conocemos, ni la obra de Crowley, ni gran parte del ocultismo contemporáneo. Así, el papel de Levi en el siglo XIX no solo fue reinterpretar el tarot, sino elevarlo a la categoría del lenguaje universal del alma, un legado que aún inspira a buscadores en todo el mundo. Ahora que conoces el papel fundamental de Eliphas Levi en la reinterpretación del tarot durante el siglo XIX, vale la pena preguntarte, ¿cómo quieres acercarte tú a estas cartas? ¿Como un simple oráculo de adivinación o como un compendio de sabiduría simbólica capaz de guiarte en tu propio camino espiritual? Levi nos recuerda que el tarot no se reduce a responder preguntas del tipo ¿qué pasará mañana?, sino que puede ser un espejo del alma, un mapa que nos ayuda a entender los arquetipos que atraviesan nuestra vida. Cada carta, cada arcano, encierra lecciones que, si aprendemos a leer con paciencia y profundidad, pueden transformarse en auténticas llaves de autoconocimiento. Te invito a explorar las cartas con una mirada distinta inspirada en la visión de Levi. Contempla al mago como la chispa de la acción consciente a la rueda de la fortuna, como el recordatorio de los ciclos inevitables al ermitaño, como la sabiduría interior que todos llevamos dentro. No se trata de buscar predicciones exactas, sino de encontrar símbolos que dialoguen con tu experiencia personal.
Si este video te resultó inspirador, dale un like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando la historia, el simbolismo y las prácticas esotéricas que han acompañado al ser humano a lo largo de los siglos. Comparte este contenido con quienes también sientan curiosidad por el tarot y la magia, porque juntos podemos construir una comunidad de aprendizaje y crecimiento. El legado de Levi nos invita a ver el tarot como una herramienta de sabiduría universal, y esa aventura apenas comienza.